y lo único que había de comer era el pan que había sido apartado para los sacerdotes. No obstante, no tenía armas para pelear. Sin embargo, el sacerdote le dijo: lo único que está aquí es la espada de Goliat, que está ahí detrás del efod, que está guardada en este lugar. Es lo único que hay aquí para pelear. Y David lo cogió y se lo llevó. De manera que también hizo referencia al maestro Jesús. ¿Cuántos se recuerdan de Jesús? Cuando hizo referencia que hizo un milagro el día sábado, que no podía hacer milagro en un día sábado porque era día de reposo. Sin embargo, Jesús les recuerda, y David no fue aquel que comió de los panes de la proposición que era para el sacerdote, y no solamente eso, que le dio de comer a los que andaban con él. Jesús hizo referencia de que David hizo cosas que no debía hacer. Sin embargo, vemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, sobre todo, cubriendo a David de ese tal cometido. Yo pudiera decir categóricamente que David, aunque estaba en la ley, ya estaba en la gracia. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien lo puede creer conmigo? David hizo cosas que eran del sacerdocio. ¿Alguien está aquí conmigo? David hizo cosas que no eran solamente de un rey. Bueno, lo primero es que un rey no tampoco va a la batalla, y el rey mismo enfrentó muchas batallas e hizo cosas, pero fuera y aparte de eso, David danzó. David adoró a Dios como nadie en el reino lo adoró. No solamente adoró como nadie, sino que llevó al pueblo a adorar a Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? David fue duro, ¿cuántos lo creen? Hizo una tipología de lo que es el sacerdocio. ¿Alguien me tiene que escuchar en esta hora? De manera que David se trasladó a la gracia para demostrarnos que él era un sacerdote también. ¿Alguien está aquí conmigo? Aunque no era de la tribu de Leví, pertenecía a la tribu de Judá, como ya lo sabemos. Sin embargo, él fue un sacerdote también. Porque mirándolo desde la perspectiva nuestra, mirándolo desde la postura nuestra, sus acciones demostraron que él fue un sacerdote. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora, ¿qué es un sacerdote? Dígale que está a su lado, ¿qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote, Juan? Un sacerdote es alguien que ha sido designado por Dios para representarlo a él en el pueblo. No solamente eso, también es el que sirve como mediador entre el pueblo y Dios. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Amén. Esa fue la designación por Dios en el antiguo pacto. Pero el sacerdocio, según Cristo, es otro tipo de sacerdocio. Alguien me tiene que escuchar en esta hora. Un sacerdocio en el cual simplemente antes de Cristo eran algunos que eran sacerdotes. En la historia solamente la tribu de Leví eran sacerdotes, y de eso vamos a hablar mucho, pero te estoy haciendo una introducción. Solamente la tribu de Leví podía servir a Dios en el sacerdocio. Solo los levitas podían servir a Dios como sacerdotes. ¿Alguien está aquí conmigo? De manera que yo quiero hablarte en esta noche sobre las características y las responsabilidades de un sacerdote. Aleluya. Y no cualquier sacerdote, diga conmigo: yo soy sacerdote. ¿Alguien lo cree? Amén. En el caso de la mujer sería sacerdotisa. Pero como ya aquí estamos operando, ¿verdad?, en un término, ¿verdad?, singular, decimos sacerdote, ya usted entiende que usted es también una sacerdotisa. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto lo creen? Somos sacerdotes. Entonces yo tengo que conocer cuáles son las características de un sacerdote y cuáles son las responsabilidades. Yo pudiera empezar por las responsabilidades, pero voy a empezar por las características. ¿Cuánto les gustaría que empezáramos por las características? ¿Cuántos están de acuerdo? Levántame la mano. Características. Miren, como ya yo acabo de decirte que David fue un sacerdote, hay unas características que le persiguen a David. Y yo quiero hablarte de algunas características que definían a David. Porque ya yo te acabo de decir que David, aunque no era sacerdote por tribu, pero sí era sacerdote por Dios. Sí era sacerdote porque ya Dios lo había designado como sacerdote. Inclusive David rogó una vez por el perdón del pueblo. Eso no era lo que hacían los sacerdotes, ¿sí o no? Mediar entre Dios y los hombres para que hubiera perdón, inclusive de los pecados de él que él cometió, que el pueblo salía
afectado, él mismo decía: amándamelo a mí el pecado y no al pueblo, porque fui yo que fallé. Y él empezaba a interceder entre él y Dios. Pero ya es otra historia. Había una situación que estaba pasando con el rey Saúl. Yo no sé cuántos se recuerdan. Aleluya. David era un joven que estaba dedicado a la adoración, al servicio a Dios, a servir a su padre, a pastorear ovejas. ¿Alguien se acuerda? Estaba pastoreando ovejas, estaba sirviendo en ese sentido, se llevaba el arpa, se llevaba su música y adoraba a Dios donde quiera que él se encontrara, en el espacio que se le permitía. ¿Verdad que sí? Ese era el David, un David totalmente sano, totalmente inocente, apartado para Dios. Sin embargo, Saúl en ese momento estaba siendo atormentado. Diga conmigo: estaba siendo atormentado. Estaba siendo atormentado por espíritus inmundos, que de la misma forma no podía dormir, no podía estar tranquilo. De tiempo en tiempo venían estos espíritus a azotar a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl entró en una desobediencia continua, empezó a hacer cosas que ya no eran del agrado de Dios, empezó a hacer cosas que ya la misma cobertura de Dios había apartado de él. Pero ya te conoce eso. Pues resulta que están buscando a alguien, diga conmigo: están buscando a alguien para que pudiera calmar el tormento de Saúl. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. Estaban buscando a alguien que tuviera ejemplo, que tuviera testimonio. No estaban buscando a cualquier persona. Estaban buscando a alguien que tuviera cualidades, características únicas. Eso me cabe preguntar en esta noche: ¿cómo tú quieres que la gente te recuerde? ¿Cómo tú quieres que la gente te describa? Aleluya. Dime, ¿cómo la gente tú quieres que te recuerden en el lugar donde tú vives, en el lugar donde tú sirves, en el lugar donde tú te reúnes? ¿Tú quieres que se acuerden de ti como el más gruñón, como el que más pique coge? ¿Tú quieres que te recuerden como el que más boche da? ¿Tú quieres ser reconocido como el que, verdad, como el que más paciencia tiene, como el que más apacible es, como el que más servicial es? Pues déjeme decirle que cuando empezaron a buscar los currículums, empezaron a buscar las hojas de vida de todos los presentes, encontraron un currículum bien interesante de un joven. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. Si usted va conmigo a 1 Samuel capítulo 16 versículo 18, ahí usted va a encontrar allí el currículum vitae de David. ¿Cuántos sabían que David tenía un currículum vitae? 1 Samuel capítulo 16 versículo 18. Ahí usted va a encontrar el currículum vitae de David. 16, 18. Entonces, ¿cuánto lo tiene? Yo lo tengo porque ya yo lo tengo en el bosquero, ¿verdad? Pero usted puede tardar un poquito más. Cuando lo tenga me dice amén. Aleluya. Primera de Samuel 16, 18. Déjenlo abierto ahí porque vamos a estar hablando del currículum vitae de David. Un currículum que no es muy largo, solamente tiene 7 aspectos. Diga conmigo 7. Oiga qué interesante. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Diga conmigo: sabe tocar. Coma. Y es valiente, y es vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso. Y lo más poderoso, yo creo que debieron dejar este nada más. Con este era suficiente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Y Jehová está con él. Pero es que si Jehová no está contigo, hay un problema serio. No importa el currículum. Pero escuche esto. ¿De qué forma describen a David? No voy a orar porque ya oraron por mí. Una oración, precisamente la oración que el pastor hizo por mí es la que yo acostumbro a hacer.
precisamente esa oración. Gracias, pastor. Ustedes sabían que esta descripción de David fue una descripción como de alguien intachable, de alguien que ha dado ejemplo en el vecindario, en el barrio, de alguien que no se mete con nadie, que solamente hace lo que tiene que hacer y punto. ¿Alguien me está entendiendo lo que trato de decir? Aleluya. Yo me imagino que hicieran algo así con nosotros. Yo quiero que usted se entre en el criado en este momento y que usted se encuentre en esa postura de describir a alguien que usted entienda que puede resolver una situación. ¿Por qué puede resolverla? Y que usted encuentre 7 características similares a esta, en las cuales usted pueda darse cuenta de que esta persona puede hacer algo, puede resolver, puede operar en ese lugar. Lo primero es que sabe tocar. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. ¿Qué entendemos por esto? Porque bueno, ahora el pastor viene a darnos clases de música. No es clase de música. Yo quiero que tú entiendas que esto no solamente aplica para los músicos, esto aplica para todos los que están aquí. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos tienen hambre? Amén. Aleluya. De Dios. Lo arreglé de una vez. Ok, debemos aprender a tocar. Diga conmigo, debemos aprender a tocar. En el talento o en el don que Dios me dio, yo tengo que desarrollarlo. Yo no puedo quedarme simplemente en tener algo y no hacer nada. Yo tengo que desarrollar eso que Dios ha puesto en mí. En estos días se me acercó un joven en el gimnasio. Estaba haciendo ejercicio y se me acercó un joven y me decía, ¿sabes que mañana? Es decir, el domingo, eso fue esta semana, pero él dijo domingo, es decir, mañana. Me dijo, yo voy para la iglesia el domingo. ¿Y yo por qué? Porque tu papá me ha dado ejemplo de ser un hombre de Dios. Oiga esto, él me empezó a hacer una descripción de mi padre. ¿Cómo así? Sí, porque tu papá es de los pocos hombres que yo he visto aquí en San Francisco de Macorís, que no solamente trabaja para él, que no trabaja para él, sino que trabaja para la gente. No solamente él quiere ser él, sino que él hace que las personas que tienen dones y talentos se puedan desarrollar. ¿Y sabes qué? Yo tengo un don que Dios me dio. Yo soy un adorador, me dijo él. Yo soy un adorador y yo tengo más de 15 años con ese don ahí apagado y yo quiero comenzar a usarlo para la gloria de Dios. En español él me está diciendo que está descarriado y me está diciendo que quiere volver a desarrollar el don que Dios ha puesto en él. Diga conmigo, en mí hay un don. En mí hay un talento en el cual yo debo desarrollarlo, el cual yo debo ejecutarlo. Y muchas veces nosotros encasillamos los dones solamente en los que son sobrenaturales. Pero déjame decirte que hay dones que son espirituales. La mayoría de ellos son espirituales. Muchas veces nos enfocamos en el don del hablar en lengua. Ese es muy bueno, ¿verdad que sí? En el de profecía también es bueno. Interpretar lengua es bueno. ¿Alguien está aquí conmigo? El de ciencia, el de sabiduría, el de profetizar es bueno. Pero escúchame algo muy importante. Hay dones que la Biblia relata en el libro de Efesios que tienen que ver con el don de servicio. ¿Alguien me tiene que escuchar en esta hora? Que tienen que ver con el don de ayuda, que tienen que ver con el don de hospedaje, con el don de administración, con el don de predicar. ¿Alguien viene acá conmigo? De manera que es un don. Es aquello que yo tengo. Es la capacidad que yo tengo, que es un don. Pregúntenle al que está a su lado, ¿qué es un don? Es algo que Dios me dio. Es algo que yo tengo. Es la capacidad que Dios me dio para hacer algo y que yo lo haga para Él. Porque hay cosas que yo la puedo hacer para mi propio beneficio, pero hay cosas que yo la puedo hacer para Dios. ¿Alguien me entiende? Con intención de servir a Dios. Es decir, que usted sabía, yo no sé si usted lo sabía, que si usted friega, usted puede fregar para Dios. Y eso es un don también, fregar. ¿Usted lo sabía? Hay gente que no friega. Hay gente que no limpia. Tiene que limpiar otro por ellos. Sí, es así. Bienaventurados y dichosos son aquellos los que friegan y lavan baños, limpian la casa, limpian todo eso, ¿verdad? Eso es un don.
también. Eso es un regalo de Dios. Ahora, ¿cómo se convierte en algo divino? ¿Cómo se convierte en algo de Dios? Cuando yo le doy propósito. Cuando yo le doy intencionalidad. Alguien me tiene que escuchar en esta hora. Porque vamos a definir la palabra servicio. Yo puedo servirle a alguien, pero yo le puedo servir con un interés particular, no necesariamente que sea para Dios. Los políticos sirven para ellos y hacen las cosas para que lo vean. ¿Por qué no están sirviendo ahora los políticos? Que no hay tiempo de política. ¿Por qué usted no lo ve ahora colaborando y ayudando? Porque no hay tiempo de política, ¿verdad? Porque no hay servicio. Porque realmente no es un don de servicio. Si usted ve hoy en día a un político sirviendo, por decirle algo, si usted ve ahora mismo un político, eso quiere decir que tiene un corazón de servicio. Y que no está haciéndolo para que lo vean. Que no lo está haciendo para que lo describan, sino que lo está haciendo con un interés mayor. ¿Alguien tiene que venir acá? ¿Y cuál es la diferencia entre un don y un talento? Un talento es algo que tú puedes desarrollar, es algo que te pueden enseñar. Es decir, hay personas que nacen con una habilidad y hay otros que no nacen con esa habilidad y la desarrollan en el camino. ¿Alguien me está escuchando? Y yo les puedo explicar, hay gente que nunca le ha puesto la mano a un instrumento y el día que se la ponen le sacan música, le sacan armonía. Esa persona nació con el don. ¿Alguien me está escuchando? Ahora, el talento es de la siguiente manera: yo me pongo a estudiar música y fluyo y aprendo música. Porque hay gente que como no tienen el talento, aunque le enseñen, no aprenden. ¿Alguien está aquí conmigo? Aunque le enseñen, no aprenden. Entonces, cuando alguien me está escuchando en esta hora, hay gente que hay profesores que ponen a dibujar a todos los niños, y no todos los niños tienen la capacidad de dibujar. ¿Alguien está aquí conmigo? Hay niños que nunca le enseñaron a dibujar y ellos dibujan perfecto. Y el mundo, hay otros que le enseñan, ellos aprenden, desarrollan eso porque tienen el talento. ¿Alguien me está escuchando? Porque tienen la habilidad. Pero el don es algo que Dios lo otorga. No necesariamente tiene que ser por el nacimiento. No necesariamente. Es algo que Dios te puede dar y te lo puede dar en cualquier momento. Cuando Él quiera, te lo puede dar. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Ahora, tú tienes que desarrollar el don y el talento que Dios puso en tus manos. Porque cuando lo describieron, dijeron, sabe tocar. Hay cosas que no te van a buscar si tú no las sabes hacer. Puede ser plomería, pero si tú no sabes ser plomero, no te van a llamar. Si no sabes ser electricista, no te van a llamar. Para que te llamen, tienen que saber que tú sabes tocar. Alguien me tiene que escuchar en esta hora. Aleluya. Hay personas que hacen cosas, pero las hacen a medias. No las hacen completamente. Me tiene que escuchar alguien en esta hora. Si usted va a hacer algo, usted tiene que hacerlo bien, prepararse bien, y hacerlo para la gloria de Dios bien. Usted no puede conformarse. Usted no puede ofrecer un servicio si el servicio que usted ofrece no es de calidad. ¿Alguien me tiene que escuchar en esta hora? Porque esas son de las características que van a hacer que te llamen para tú atender y para tú servir. ¿Alguien me tiene que escuchar en esta hora? Dice la palabra de Dios en el Salmo 33:3. Dice, cantadle cántico nuevo. Y dice, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Eso quiere decir el arpa, tocando el arpa. Y dice, eso es el Salmo 33:3. Dice, hacedlo bien. Hacedlo bien. Algo con lo que tenemos que lidiar es con la pereza y con el desánimo.
Porque solamente nos preocupamos por las cosas que nos dan beneficio particular y no por las cosas que le dan beneficio a Dios. Y yo se lo puedo demostrar. Ahora mismo, analícelo, no ahora mismo, pero en un culto yo le ofrezco 2,000 pesos a todas las personas que se congreguen todos los domingos. ¿Cómo se va a poner la iglesia los domingos? Full. Hay un interés, hay una motivación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted llamó su atención, usted llamó la atención de las personas y eso va a hacer que las personas se muevan. Ahora convoque una reunión de oración. A ver, tenemos un culto de oración, tenemos una vigilia y siempre va el 10% de la cantidad de miembros. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Diga conmigo, es valiente. Diga conmigo, es valiente. Fue la segunda característica de David, es valiente. Significa alguien valeroso, que está dispuesto a afrontar los peligros. Aleluya. Los peligros cuando se presentan. Porque una cosa es valentón y una cosa es valiente. ¿Usted sabe lo que quiere decir alguien valentón? Alguien que siempre se ofrece. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. Pero una persona valiente es quien resuelve cuando se presenta la situación. Y esto te tiene que recordar cuando David se enfrentó a Goliat. En primer lugar, David no fue a enfrentar a Goliat. Él se topó. Él se encontró con un problema. Él no fue por eso. Él fue a llevarle comida a sus hermanos. Y fue a ver cómo estaban sus hermanos. Y cuando él fue a ver a sus hermanos, él se topó con Goliat, que estaba desafiando al pueblo de Israel. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Es decir, alguien que tiene la humildad para reconocer cuándo pelear y cuándo no. Aleluya. En otra palabra, que no es un bravucón ni un valentón, sino que actúa cuando debe de actuar. Diga conmigo, es vigoroso. Tercera característica. Hay una diferencia entre valiente y vigoroso. Una persona valiente tiene que ver con algo más de adentro, con algo que tiene que ver con más de su actitud. Una persona vigorosa es una persona físicamente fuerte, físicamente hábil. ¿Alguien me entiende? Es decir, que tiene vitalidad, que tiene energía, que tiene fuerza, que tiene poder. Dice la palabra de Dios en Proverbios 24:33: un poco de sueño, cabeceando otro poco, pero dice, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así puede venir la pobreza si somos perezosos. Si nosotros nos dormimos en los laureles, como dice. Por eso en esta noche yo te digo, levántate y resplandece. Alguien me tiene que escuchar en esta hora. Afronta la vida, levántate, porque Dios es el único que multiplica por cero y le da un valor numérico. Dice la palabra de Dios que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da esfuerzo al cansado. Alguien me tiene que escuchar en esta hora. Ustedes sabían que la voluntad es algo muy poderoso. La fuerza de voluntad es algo tremendo. Ustedes saben que levantarse a las 6 de la mañana para hacer ejercicio es difícil. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos se levantan a las 5 de la mañana a hacer ejercicio? Solamente 3 manos no levantadas. Porque no es fácil. Ahora cuando el médico te dice a ti, el médico te dice, mira,
tiene que bajar 20 libras porque tú estás haciendo esto y esto y esto. Usted viene con un diagnóstico médico, ahí sí usted se levanta, porque usted sabe que puede traer consecuencias. Pero en ese momento no es fuerza de voluntad. ¿Usted sabe por qué no es fuerza de voluntad? Porque hay una motivación. Está motivando. Fuerza de voluntad es, aunque nadie me diga nada, yo levantarme a hacer las cosas. Por ejemplo, a las 3 de la mañana hay que levantarse a orar. Aleluya. Hay matutino a las 6 de la mañana. Eso es fuerza de voluntad, porque usted sabe que se va a poner la carne. La carne se va a levantar en su contra para usted no hacerlo. Y yo necesito vigor y fuerza para eso. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? ¿Quién quiere saber la cuarta característica? Ya usted la sabe. Diga conmigo, hombre de guerra. Era un hombre de guerra. Y ya usted sabe un poquito de él. Porque David se levantó para enfrentar a Goliat. Un hombre valiente, un hombre vigoroso, un hombre de guerra. Un hombre que libró cientos de batallas. Ustedes sabían que una de las razones por las cuales David no pudo construir el templo a Dios fue porque él se manchó sus manos con sangre. Y Dios le dijo a él que no podía construirle un templo con tanta sangre derramada en sus manos. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso David dijo en el Salmo 68:1: levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Huyan de su presencia los que lo aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. O como dice Isaías 30:32: y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Usted tiene que saber que estamos en guerra espiritual. Tiene que escuchar en esta hora que tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Usted es un hombre de guerra. Usted es una mujer de guerra. Aunque usted no tenga un arma de fuego, aunque no tenga una espada, usted sí tiene una espada espiritual, que es la palabra de Dios. Usted sí tiene un escudo, que es la fe. Alguien me tiene que escuchar en esta hora. Usted sí tiene la armadura de Dios para enfrentar todo lo que se levanta en su contra. Amén. Aleluya. Diga conmigo, prudente en palabras. Prudente en sus palabras. Aleluya. ¿Qué característica? Diga conmigo, ¿qué decir? ¿Cómo decir? ¿Cuándo decir? ¿Acaso no es la razón por la cual nosotros nos metemos en tantos problemas? Porque no sabemos qué decir, ni cómo decir, ni cuándo decir. Y algo de lo que yo digo es que siempre los chismosos tienen algo en particular, y es que no tienen presencia de Dios, es que no tienen nada que hacer. Porque una persona que está metida con Dios tiene mucho que hacer. Una persona que busca el rostro de Dios tiene mucho que hacer. Aquí me está escuchando en esta hora. Tiene mucho trabajo. Pero una persona que es prudente en sus palabras, tú no lo ves pendenciando ni buscando información, sino que tú lo ves buscando el rostro de Dios. Y cuando habla hay que escucharlo, porque se ha guardado para Dios. Desafortunadamente somos seres emocionales y seres muy sentimentales, que nos dejamos llevar por la ira, que nos dejamos llevar por los impulsos emocionales, haciendo redundancia, y actuamos de manera deliberada en nuestra boca. Sin embargo, diga conmigo, la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aleluya. David era prudente en palabras.
Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:16: evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, siendo referencia de que habían sido sucumbidos. Dice también la palabra de Dios en Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Aleluya. Personas que solamente se están quejando, que solamente están chismeando, que solamente están buscando el morbo, que solamente están buscando qué hizo fulano, qué hizo mengano, qué hizo sutano. Deje de estarse metiendo en lo que no le importa. Atienda lo suyo. Métase con la gente cuando sea para levantarlo, para restaurarlo, para ayudarlo, para servirle, para servir de puente, para que pueda llegar a Cristo. De lo contrario, atienda lo suyo. Aleluya. Son cosas que el pastor nunca se va a poder decir, pero yo sí se la puedo decir, porque estoy como evangelista aquí en esta noche. Aleluya. Y en mi iglesia tampoco lo puedo decir así, porque sacan a palos. Aleluya. Tiene que ir el pastor Rogelio allá y soltarse. Aleluya. Pero como no somos profetas en esta casa, sino que venimos de otra tierra, tengo libertad para decirle 2 o 3 cosas. Aleluya. Amén. Santo. Ten cuidado cómo dices las cosas. Ten cuidado cómo lo dices. Hay verdades que, dependiendo de cómo se dicen, se convierten en una mentira. Porque hay muchas veces que nos enfocamos más en la corriente que en la fuente. Hermano, si usted no tiene una fuente segura de algo, debe de estar hablando de las corrientes. Porque las corrientes, en una ocasión hicimos una dinámica allá en la iglesia, en el ministerio de drama. Éramos como 15 participantes en ese ministerio. Y yo recuerdo que el líder le dijo una frase, hicimos un círculo, y le dijo una frase al primero. Y la tarea era que él tenía que decirle esa frase al oído. Oiga, pues resulta que cuando llegó al número 15 o al 16, ¿qué usted cree que pasó? Estaba distorsionada la frase. Emma, no hubo una palabra de la primera que él dijo. Llegó torcido. Aleluya. Eso dando una enseñanza de qué pasa cuando nosotros nos dejamos llevar de lo que se dice y no de ir a la fuente. Diga conmigo, era hermoso. Diga conmigo, David era hermoso. Muchas veces uno piensa que tiene que ver con una hermosura física. Claro, él era de buen parecer, porque la Biblia relata eso, que era de buen parecer. David no era cualquier persona a nivel físico. Sin embargo, esto tiene que ver con luz. Diga conmigo, luz. Esto quiere decir, cuando usa la palabra hermoso aquí en el original, lo que quiere decir es que él caminaba en luz. No era una persona que caminaba en oscuridad, sino que todo lo que él hacía era en luz. ¿Alguien entiende lo que trato de decir? Amén. Es decir, David caminaba en luz. Es decir, caminaba en favor de Dios. Caminaba en el resplandor de Dios. Diga conmigo, yo quiero caminar en luz. Y una de las características más poderosas, diga conmigo, Jehová estaba con él. Wow, esta es la que más me encanta de las características de David. ¿A cuánto le gusta esto? Amén. Esta era la razón por la cual David era David. Esta era la razón por la cual David operaba en la forma que operaba. Es que nadie puede hacer esta cosa si no viniera de Dios. Amén. Nadie pudiera servir en la forma en que David sirve si no hubiera estado Dios con él. Amén. Esto demuestra el temor a Dios que tenía David. Esto demuestra su consagración a Dios. Alguien me tiene que escuchar en esta hora.
Es que alguien con tantas características valiosas en ese tiempo que le tocó vivir, es como ahora que encontramos características que totalmente luchen contra todo lo que se opone a ser una persona moral y ética y cristianamente correcta en este tiempo. Alguien me tiene que escuchar en esta hora. Porque hoy en día nos ha tocado uno de los siglos más desafiantes y con muchos retos. Servir a Dios en este tiempo no es fácil. Y no me estoy refiriendo a dedicarle un tiempo congregacional. No me estoy refiriendo a venir a la iglesia o venir a un campamento. Me estoy refiriendo a la devoción que yo tengo con Dios. Servir a Dios con mi forma conductual. Servir a Dios con mi comportamiento. Servir a Dios con mis acciones. Alguien me tiene que escuchar en esta hora. Que la gente no diga algo verdadero acerca de mí. Es difícil hoy en día, porque van a decir muchas cosas de nosotros, pero que la digan mintiendo. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Que no tengan propiedad ni base, que no tengan fundamento. Sin embargo, tantos consejos en la palabra que hoy en día tenemos, tantos consejos para este tiempo. ¿Ustedes creen que los apóstoles no vivieron tiempos difíciles? No podremos comparar los tiempos, porque esos tiempos eran peores que estos. Estaban buscándolo para matarlo. Ellos se convirtieron, la mayoría de ellos se convirtieron en mártires. Alguien me tiene que escuchar en esta hora. Todo por causa de Cristo. Pero hoy en día tenemos unos enemigos más destructivos que aquellos que desean nuestra muerte física. Hoy en día tenemos enemigos emocionales, enemigos mentales, enemigos del sistema. Pero fueron cosas en las cuales nosotros le dimos legalidad. Fueron cosas que nosotros le dimos entrada. Alguien me tiene que escuchar en esta hora. Fueron cosas que nosotros no trabajamos. Fueron cosas que nosotros no cubrimos. Fueron cosas que nosotros no guardamos. Y por eso es que vengo a hablarte de las responsabilidades de un sacerdote. Es que cuando nosotros perdemos las responsabilidades, cuando nosotros perdemos cuál es nuestra función, hay un desequilibrio. Alguien me tiene que escuchar en esta hora. Digan conmigo las responsabilidades de un sacerdote. Y te cuento qué es un sacerdote. Un sacerdote y un levita, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de ellos. Muchas. Por ejemplo, obviamente todo lo que vamos a decir aquí es de manera simbólica. Amén. Por ejemplo, ellos llevaban el sacerdocio. Nosotros también, al igual que ellos, somos sacerdotes del nuevo pacto, porque Cristo nos hizo a nosotros sacerdotes. ¿Cuántos lo sabían eso? Amén. Y al igual que ellos, nosotros también tenemos un sacerdocio. No como el de ellos, porque el de ellos era más físico, pero el de nosotros es más espiritual. Pero no quiere quitar el peso y la responsabilidad que tiene ser un sacerdote. Diga conmigo, yo soy un sacerdote. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Porque usted cree que solamente el pastor Rogelio aquí es sacerdote. Que los líderes son los sacerdotes. No, diga conmigo, yo soy un sacerdote. Dígale que está a su lado, topen en el hombro. Mira, si tú no lo sabías, yo soy un sacerdote. Aleluya. Estos sacerdotes estaban dedicados al 100%, diga conmigo, al 100%, al ministerio del tabernáculo. ¿Usted sabe a qué distancia estaban los sacerdotes del tabernáculo? ¿Qué quiere saber? Yo quiero ver gente motivada, que si no digo nada. Oye, pastor. ¿Quién quiere saber? Al lado estaban. ¿Dónde estaban? Al lado. Alrededor del campamento estaban ellos. Alrededor del tabernáculo estaban ellos. Ellos no estaban ni que por allá, de que después de la tribu tal, después que tú pases a Zabulón, después que tú pases a Judá, después que tú pases Leví estaba al lado. Leví estaba alrededor del tabernáculo. ¿Por qué? Sencillo. Era sencillo.
Ellos eran los que montaban y desmontaban el tabernáculo. Diga conmigo, desmontaban y montaban el tabernáculo. Cuando esa columna de nube se movía, ellos decían, a desmontar se ha dicho. Eso es un trabajo. ¿Cuántos lo creen? Cuando esa columna de nube se detenía, a montar se ha dicho, vamos arriba. Montar toda esa columna, todos esos clavos, todas esas tiendas. Aleluya. Ellos tenían diferentes tareas. Escuchen esto, que interesante. Algunos limpiaban el altar de sacrificio donde mataban los animales. Había sangre por todos lados y había ciertos protocolos, y todo esto tiene un simbolismo muy rico en el cual nosotros no vamos a entrar en detalle ahora porque esto nos llevaría toda una noche, aunque estamos de campamento pensándolo bien. Pastor, pudiéramos hablar sobre eso. Broma. Se me pusieron serios. Aleluya. ¿Dónde están aquí? Algunos eran porteros. Algunos se encargaban de los utensilios, de las cortinas, otros del fuego, del aceite, de todos los detalles. Había un grupo que le llamaban siervo de siervos. Oiga esto. Me imagino que esos eran los que le ayudaban a vestirse, los que le ayudaban a buscar algunos utensilios que se le habían quedado. Búscame tal cosa, recógeme aquello. Y tenían siervos de siervos. ¿Alguien está aquí conmigo? Atendían a los sacerdotes y levitas para poder servir bien en general, es decir, a los siervos de siervos. Cada persona tenía importancia y tenía que hacer algo, siempre tenía que hacer algo. Aleluya. Esto es como nosotros en la casa del Señor. Aquí en la iglesia, bueno, obviamente aquí no, pero en la iglesia, en el templo, hay utensilios. Ahí están los que limpian, ¿verdad que sí? Aleluya. Los sacerdotes, los levitas. Aleluya. Los que sirven, ¿dónde están? Los que limpian la iglesia, los que limpian los baños, los que limpian las sillas, los que limpian la batería, los que limpian los instrumentos. Aleluya. Los que limpian los instrumentos. Que usted le pasa el dedo y parece que tienen 3 meses que no se le ha pasado nada. Aleluya. El responsable de la batería es el que toca la batería. Aleluya. Te dije que te vine a predicar. ¿Cómo es eso que la batería está cayendo en pedazos? El responsable no es el pastor, es el responsable del batería. El piano, que una tecla se le despegó, resuelva. Usted que tiene que resolver el pianista. ¿Dónde está el pianista? Amén. Está aquí activo el pianista. Aleluya. Debe de cuidar y velar ese utensilio que es de la casa de Dios. Porque Dios te va a llamar a cuenta por eso. ¿Qué tú hiciste con lo que yo te di? Con lo que yo te puse a administrar. Aleluya. Porque vamos a revisar la butaca y la silla, a ver abajo cuántos chicles pegados hay. No, eso no pasa en la iglesia, vamos a revisar. A ver si hay chicles pegados. Yo no entiendo. Aleluya. Que se quemó un bombillo, que resuelve el pastor, porque para eso que está aquí. Usted también que sirve en la iglesia. Si se quema un bombillo, se le quemó a usted también. El pastor no solamente puede estar preocupado por eso, usted tiene que estar preocupado por eso también, porque usted es responsable de lo que está en la iglesia. Aleluya, pastor. Yo creo que ya no más me vuelven a invitar a predicar y yo creo que esta es mi última. Voy a cerrar. ¿Cuántos quieren que vuelva? Amén. Santo. Oye lo que dice Números capítulo 1, versículos 50 y 51. Estoy terminando ya. Dice la palabra de Dios en Números 1, 50. Dice: sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo. Pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que les pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. ¿Dónde van a acampar? Y cuando el tabernáculo haya que trasladarlo, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya que detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare,
morirá. Aleluya. Ustedes ven que no hay nada distinto en el sacerdocio de hoy. Somos nosotros los responsables de cuidar el templo, de cuidar la casa de Dios, de cuidar los utensilios de Dios. Si no lo cuidamos nosotros, nadie más lo va a cuidar. Aleluya. Números 18:23. Números 18:23 dice: mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Aleluya. ¿Qué es lo que van a hacer? Llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Alguien me tiene que escuchar en esta vez conmigo. Yo soy sacerdote de Cristo. Soy sacerdote y yo no voy a poseer heredad. Lo único que no tenían tierras eran los levitas. ¿Cuántos lo sabían eso? Nada podían poseer, porque todo el trabajo de ellos era servir en la casa de Dios. Aleluya. ¿Qué era lo único que ellos poseían, por así decirlo? Y no era posesión, era administración. Ellos tenían la administración de la casa del Señor. Diga conmigo, la administración. Hay un delirio de posesión en este tiempo tan grande. ¿Cuánto está aquí conmigo? Un delirio de poseer, que eso es mío. ¿Usted no ha escuchado eso? Un delirio tan grande hasta de la pareja, que eso es mío. Y los hijos también dicen que eso es mío. Yo he escuchado a estas mujeres decir: fui yo que lo pagué. ¿Cuántos han escuchado eso? Aleluya. Sin embargo, escucha lo que le voy a decir: nada de lo que usted dice que posee es suyo. Y yo se lo puedo demostrar. Nada de lo que usted posee es suyo. ¿Usted puede decirlo conmigo? Nada de lo que yo poseo es mío. Aleluya. Suena como paradójico, como contrario, pero irónico también. No, déjeme decirle que usted no es dueño. El dueño es Cristo. Los sacerdotes no poseerán nada. Entonces usted me está diciendo que usted es un sacerdote. ¿Cuántos son sacerdotes aquí? Usted no es dueño de nada. No, que yo tengo una jipeta ahí. Esa jipeta no es suya. Esa jipeta es de Dios, de Cristo. Usted es el administrador. Esa casa donde usted vive no es suya, es del Señor. Usted la administra. Usted le está cuidando, pero es de Cristo. Y cuando usted tiene eso, el día que Dios se la pide, no será un esfuerzo usted entregársela. Ustedes saben que hay gente que Dios le pide cosas y no se la entrega, porque creen que son de ellos. Pero si Él te la dio, te la puede quitar. Analízalo. Lo que yo estoy diciendo es muy profundo, no es tan sencillo como se ve. No, que los hijos son míos, los hijos no son suyos, nada. Dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos. Usted es simplemente un administrador. Usted simplemente es alguien que sirve de mayordomo para instruirlo en el conocimiento de Dios, pero son de Cristo. ¿Alguien viene acá conmigo? No, aquí hay gente que no me está entendiendo. Algo que me gusta lo que dice Dios aquí, dice, está diciendo a Moisés: pondrás a los levitas en el tabernáculo. Pondrás a los sacerdotes en el tabernáculo. ¿Qué quiere decir esto? Que la tarea de los sacerdotes era vivir en la presencia de Dios. ¿Cuál es la tarea de los sacerdotes? Vivir en la presencia de Dios. Mi responsabilidad es vivir en la presencia de Dios. Si yo voy a prepararme, si yo voy a estudiar, si yo voy a ser un profesional, pero también tengo que cumplir con la función sacerdotal. ¿Alguien me tiene que escuchar en esta hora? Recuerda que el tabernáculo representa la presencia de Dios. Asimismo, hoy, como sacerdote, nosotros tenemos a Cristo. ¿Sabías que Cristo fue el sumo sacerdote que entró de una vez por todas para separar el velo que nos separaba? El velo que nos separaba de Dios y nosotros.
el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dice la palabra de Dios que con su muerte el velo se rasgó en dos. Lo que quiere decir es que Él cumplió con el sumo sacerdocio para hacernos sacerdotes delante de Él. Y nos hizo habitar en su presencia, de manera que ya no tenemos que abogar con un mediador físico para nosotros poder acercarnos a Dios, sino que nosotros podemos entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta, clamar a nuestro Padre que está en lo secreto, y nuestro Padre que está en lo secreto nos recompensará en público. Lo que quiere decir es que yo tengo acceso. Como dice la canción, el velo que me impedía, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida, se rompió. Se rompió. Lo que quiere decir es que yo como sacerdote puedo tener acceso. Y no importa la culpa, no importa el pecado, no importa el error, fuimos hechos sacerdotes delante de Él. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que ciertamente Él demostró su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dándonos entrada gratuita. No hay que pagar para entrar en su presencia.